Durante más de una década, Martín Cárcamo ha sido uno de los rostros más reconocidos, queridos y analizados de la televisión chilena. Conocido por su estilo cercano, su humor elegante y esa capacidad única de escuchar a los demás como si cada palabra fuese un pequeño secreto entregado en confianza, el animador ha logrado construir una carrera marcada por la credibilidad y el respeto. Pero lo que casi nadie sabía, y lo que él mismo se esforzó por mantener al margen de los focos, era el profundo viaje emocional que estaba viviendo en su vida privada. Un viaje que, según sus propias palabras, llegó a un punto decisivo cuando finalmente pronunció la frase que cambiaría todo. Ella aceptó mi propuesta de matrimonio. Era una revelación que pocos esperaban. Durante años, Martín había evitado hablar públicamente de relaciones sentimentales, precisamente para no exponer a personas que no formaban parte del mundo mediático. Sin embargo, en esta ocasión, algo había cambiado. Había una historia que sentía la responsabilidad y la necesidad emocional de contar. Y, como confesaría más adelante, lo hizo porque llegó el momento en que el silencio se convirtió en un peso mayor que la exposición. No fue una decisión repentina. Según reconstruyó este periodista a partir de entrevistas, testimonios y el propio relato del animador, el proceso había comenzado mucho antes, en los días más inesperados de su vida profesional. Fue en pleno auge de su carrera, cuando conducía programas de alto rating y disfrutaba de una estabilidad que muchos considerarían envidiable, que Martín comenzó a experimentar una sensación que siempre había tratado de evitar. La soledad profunda, esa que no se resuelve con luces del estudio, ni con el aplauso del público. Todo comenzó hace casi 4 años, cuando fue invitado a participar en un evento privado vinculado al mundo cultural y artístico. Era una noche fría, un típico invierno chileno, con ese cielo encapotado que parece anunciar lluvia pero nunca termina de decidirse. El encuentro reunió a músicos, actores, artistas visuales, periodistas y figuras del entretenimiento, aunque no tenía carácter de gala. Era un espacio íntimo, creado más para compartir experiencias que para posar ante cámaras. Fue allí, entre conversaciones informales, copas de vino tinto y una atmósfera cálida que contrastaba con el clima exterior, donde ocurrió algo que Martín describiría más tarde como una coincidencia necesaria. Entre el grupo de invitados, había una mujer que no pertenecía al mundo del espectáculo, pero que acudía como parte de un proyecto cultural que dirigía desde hace años. Su presencia, aunque discreta, irradiaba una seguridad tranquila, esa clase de energía que no busca atención, y precisamente por eso, la genera. El animador la notó casi de inmediato. No fue por su apariencia, aunque su elegancia natural era difícil de ignorar, sino por la forma en que escuchaba a los demás, observaba, procesaba, opinaba cuando era necesario. Y lo hacía con una mezcla de claridad y sensibilidad poco habitual. Martín siempre ha dicho que la inteligencia emocional es una de las virtudes que más admira en una persona. Quizá porque en su profesión, rodeado de discursos superficiales y apariencias constantes, encontrar autenticidad se vuelve un tesoro raro. Se acercaron a conversar casi por casualidad, aunque los amigos cercanos de Martín siempre sospecharon que no había habido nada de casual en su decisión de sentarse a su lado. La conversación fluyó con una naturalidad sorprendente. Hablaron de arte, de la televisión actual, de los desafíos de vivir expuesto a la opinión pública y, curiosamente, de la importancia de tener un refugio emocional, lejos de todo ese ruido. Fue la primera vez en mucho tiempo que sentí que podía hablar sin tener que representar un personaje, confesaría después el animador. A partir de esa noche, la comunicación entre ambos se volvió parte de su rutina diaria. Al principio eran mensajes esporádicos, simples intercambios sobre temas que habían quedado en el aire. Pero con el paso de las semanas, la dinámica fue cambiando. Los mensajes se hicieron más largos, las llamadas más frecuentes y las conversaciones más profundas. Era una conexión que crecía sin prisa, pero con una intensidad difícil de ignorar. Para Martín, acostumbrado a la inmediatez de la televisión, descubrir una relación construida desde la calma
Fue un aprendizaje emocional que no esperaba. En un mundo donde todo debe ser instantáneo, encontrar algo que se desarrolla lentamente puede resultar casi revolucionario. Sin embargo, la decisión de mantener todo en secreto no fue un capricho. Fue un acto de protección. Ambos entendían que la exposición mediática altera cualquier relación, especialmente una que recién comienza. Por eso, durante meses, la pareja se permitió disfrutar de un anonimato que para él era casi un lujo. Caminatas nocturnas, cafés discretos, visitas a museos y largas conversaciones que se extendían hasta la madrugada. El punto de inflexión llegó un año después de su primer encuentro. Era un día cualquiera, sin grandes gestos románticos ni escenarios diseñados para la perfección. Estaban paseando por un pequeño parque de Santiago, conversando sobre proyectos, sueños y temores, cuando Martín sintió algo que no pudo seguir ignorando. Suddenly, la idea apareció con una claridad absoluta. No quería perderla. No quería que su historia quedara atrapada en la indefinición. Al principio, trató de silenciar ese impulso, pensando que quizá era demasiado pronto, o que el compromiso podría asustarla. Pero cuanto más intentaba racionalizarlo, más evidente se volvía la verdad emocional que había descubierto. Por esa razón, semanas después, decidió dar el paso. No hubo un plan elaborado, ni fotógrafos escondidos, ni un espectáculo digno de celebridades. Martín eligió la intimidad, lo auténtico, lo coherente con la historia que habían construido juntos. La escena ocurrió en el living de la casa de ella, en un ambiente cálido, iluminado apenas por una lámpara que proyectaba sombras suaves sobre las paredes. Habían compartido una cena sencilla, pasta, vino blanco, risas, y la conversación se detuvo en un silencio cómodo. Fue en ese instante cuando él, con una mezcla de nervios y determinación, tomó su mano y pronunció las palabras que habían madurado durante meses. «Quiero que compartamos la vida, toda la vida. ¿Te casarías conmigo?» El silencio que siguió fue eterno y breve al mismo tiempo. Ella no lloró, no gritó, no se llevó las manos al rostro como en las escenas de teleserie. Simplemente sonrió, una sonrisa llena de certeza, y respondió con una frase que él jamás olvidaría. «Sí, Martín, sí quiero». Ese sí fue el comienzo de una nueva etapa. Fue el momento en que él comprendió que ya no podía seguir ocultando una felicidad tan grande, aunque tampoco estaba dispuesto a convertirla en un espectáculo. Y fue entonces, después de mucha reflexión, que tomó la decisión de hablar públicamente. La decisión de Martín Cárcamo de hablar públicamente sobre su compromiso no fue una reacción impulsiva ni una estrategia mediática. Fue el resultado de un proceso interno largo, complejo y profundamente humano. Para un animador acostumbrado a llevar una vida dividida entre lo público y lo íntimo, abrir la puerta de su vida privada significó poner en juego emociones, temores y responsabilidades que llevaba años administrando con riguroso cuidado. Durante mucho tiempo, Martín había sido observado, analizado y juzgado por los medios. Cada gesto, cada silencio y cada ausencia era interpretado como una señal, muchas veces equivocada. Su vida sentimental, en particular, se había convertido en un territorio blindado, precisamente para evitar esa invasión constante que suele arrasar con la naturalidad y la salud emocional de cualquier vínculo. Pero esta vez las cosas eran distintas. Esta vez había algo que, según él mismo confesó, merecía ser contado, porque era demasiado importante para esconderlo. A pesar de su discreción, en los últimos meses habían comenzado a circular rumores sobre su vida amorosa. Fotografías borrosas, comentarios en redes sociales, teorías sin fundamentos. Pequeños fragmentos de información que, al juntarse, creaban una narrativa ajena a la realidad. Y aunque él intentaba mantenerse al margen, sabía que el silencio también tiene un límite. En conversaciones privadas con colegas de confianza, Martín reconoció que le preocupaba que esa ola de especulaciones terminara afectando a la mujer que amaba. No porque ella se dejara intimidar fácilmente, sino porque consideraba injusto que alguien que no buscaba la fama ni el protagonismo
fuese arrastrada al centro de un huracán mediático sin su consentimiento. Fue entonces cuando comenzó a comprender que a veces hablar no es una exposición innecesaria, sino una forma de protección. En la vida de Martín, ella se convirtió rápidamente en un punto de equilibrio. No era solo una pareja, era un refugio, una presencia estable y sincera que lo acompañó en momentos de incertidumbre, desafíos laborales y cansancio emocional. Con el tiempo, el animador empezó a sentirse en deuda con esa tranquilidad que ella le ofrecía. Era injusto pedirle que se escondiera para evitar que los demás inventaran historias, confesó él en una entrevista posterior. Ese sentimiento de responsabilidad afectiva fue uno de los motores que impulsó la decisión. Martín sabía que había llegado un momento en el que la relación ya no podía mantenerse en la sombra sin que eso generara tensiones innecesarias. Ella lo apoyaba, lo entendía y lo dejaba elegir sus tiempos. Pero él mismo reconoció que el verdadero acto de amor consistía en hacerse cargo de la realidad que habían construido juntos. Uno de los mayores dilemas que enfrentó el animador antes de hablar públicamente fue el miedo. No el miedo infantil de ser criticado, sino un temor mucho más profundo. El de ver su intimidad desfigurada por la maquinaria mediática. Durante su carrera, Martín había experimentado en carne propia las consecuencias de la sobreexposición, y no quería repetir errores pasados. Recordaba perfectamente los años en que su vida sentimental había sido analizada al detalle por programas de farándula. Comentarios indiscretos, interpretaciones fuera de contexto, juicios sin fundamento. Todo eso había dejado cicatrices invisibles pero persistentes. Por eso, antes de dar el paso definitivo, pasó semanas analizando cada escenario posible. Habló con amigos cercanos, con su círculo familiar y, por supuesto, con ella. La conversación que compartieron en esos días fue clave. Él expresó su temor, y ella lo escuchó con la misma calma que lo había conquistado desde el primer día. «No quiero que tu vida cambie por culpa de la mía», le dijo él. «Mi vida ya cambió porque te elegí. Lo demás lo resolveremos juntos», respondió ella. Esa frase, dicha sin dramatismo ni grandilocuencia, tuvo un efecto profundo. Fue el empujón emocional que él necesitaba para superar los miedos que lo habían frenado durante meses. Pero no fue la única influencia. En paralelo, Martín tuvo una conversación reveladora con un amigo cercano, también figura pública, que había pasado por una situación similar tiempo atrás. Este amigo le explicó que, cuando se ama de verdad, la transparencia no es un riesgo, sino un acto de coherencia. Si tú no cuentas tu historia, otros la van a contar por ti, le advirtió. Y peor aún, la van a inventar. Estas palabras hicieron eco en la mente de Martín durante días. Él sabía mejor que nadie que la industria del entretenimiento no soporta el vacío. Cuando falta información, se la fabrica. Y la fabricación, en la mayoría de los casos, termina dañando a los involucrados. La decisión definitiva llegó una mañana de domingo, cuando Martín se despertó con su nombre en las tendencias de Twitter. Un sitio de entretenimiento había publicado un artículo especulativo sobre su misteriosa vida amorosa, acompañándolo con fotografías antiguas y suposiciones sin ningún sustento. Aunque él estaba acostumbrado a lidiar con este tipo de contenido, algo en ese artículo lo golpeó distinto. No porque mencionara su nombre, sino porque insinuaba identidades y situaciones que podían perjudicar a personas que él apreciaba profundamente. En ese momento, comprendió que el silencio ya no era una protección. Se había convertido en un arma que otros estaban usando en su contra. Esa tarde, Martín y su pareja se reunieron en su departamento para conversar sobre la situación. Fue un diálogo largo, sin prisas, lleno de sinceridad y complicidad. Analizaron escenarios, ventajas, riesgos y, sobre todo, lo que significaría emocionalmente para ambos. Ella insistió en algo que fue fundamental. El anuncio no debía ser una obligación, sino un acto de libertad. Si vas a contarlo, que sea porque estás feliz, no porque te presionan, le dijo con firmeza. Esa visión, esa capacidad de poner la emoción por encima del ruido mediático, reforzó su decisión. Martín comprendió que no necesitaba esconder su felicidad para vivir tranquilo.
Lo que necesitaba era liderar su propia narrativa. Una vez tomada la decisión, quedaba lo más difícil: definir cómo hacerlo. Martín descartó de inmediato cualquier formato grandilocuente. No habría conferencias de prensa, ni fotos oficiales, ni exclusivas negociadas con programas de televisión. Él quería algo simple, honesto, completamente alineado con la historia que habían construido. Y así nació la idea de hacerlo en una entrevista íntima, con un tono humano, sin guiones prefabricados, sin espectáculo. Su equipo más cercano se sorprendió, pero no se opuso. Lo conocían bien, sabían que cuando tomaba una decisión, la hacía desde la convicción. Y esta vez, esa convicción era más fuerte que nunca. El día del anuncio, Martín llegó al estudio antes que de costumbre. Quería recorrer el espacio a solas, respirar profundamente y asegurarse de que estaba emocionalmente preparado. Aunque había repetido mentalmente sus palabras durante días, sabía que cuando llegara el momento real, la emoción sería imposible de controlar por completo. Sus colegas notaron la mezcla de nervios y emoción, pero respetaron su silencio. Nadie quiso presionarlo. Nadie quiso interferir. Había una atmósfera distinta, una especie de respeto tácito hacia lo que estaba a punto de ocurrir. Cuando finalmente comenzaron las grabaciones, Martín sintió su corazón acelerarse. No porque tuviera miedo, sino porque estaba a punto de mostrar una parte de sí mismo que había guardado durante años. Ella aceptó mi propuesta. Y el mundo se detuvo unos segundos. El instante en que pronunció la frase clave fue descrito por varios testigos como uno de los momentos más auténticos de su carrera. No había artificio, no había exageración, solo un hombre hablando desde la verdad. Ella aceptó mi propuesta de matrimonio. Las cámaras siguieron grabando, pero en ese momento lo que menos importaba era la audiencia. Para Martín, esa frase representaba un cierre y un inicio al mismo tiempo. El cierre de años de silencio voluntario. El inicio de una vida que ya no necesitaba esconder. Después de que Martín Cárcamo anunciara públicamente su compromiso, su vida experimentó un giro profundo, pero no en la dirección que muchos medios esperaban. Para algunos, una revelación de tal magnitud podría haber desencadenado un frenesí mediático, un caos de cámaras, titulares sensacionalistas y opiniones sin fundamento. Sin embargo, ocurrió lo contrario. El anuncio generó respeto, curiosidad y, sobre todo, un inusual silencio reflexivo en la industria. La gente entendió que lo que había compartido no era una estrategia publicitaria ni un intento de recuperar protagonismo. Era un acto humano, íntimo, cargado de sinceridad. Lo que siguió después fue una etapa que Martín describió como la más tranquila y plena de mi vida. Pero esa tranquilidad no ocurrió por casualidad. Fue construida a partir de decisiones, límites claros y una visión completamente nueva de cómo quería vivir el amor y la exposición pública. Uno de los cambios más significativos comenzó dentro de su rutina diaria. Durante años, Martín había sido un profesional perfeccionista, exigente consigo mismo, habituado a jornadas interminables, grabaciones extensas, reuniones inesperadas y la constante necesidad de estar disponible. Pero con su compromiso, su perspectiva sobre el tiempo cambió. Antes trabajaba para vivir. Ahora vivo y el trabajo se adapta, confesó en un encuentro informal con colegas. Su entorno laboral notó rápidamente la transformación. No porque él dejara de ser profesional, todo lo contrario, sino porque había aprendido a crear fronteras saludables. Ya no respondía mensajes laborales a medianoche, ya no aceptaba proyectos frenéticamente solo por compromiso, ya no permitía que la televisión invadiera su vida privada sin control. Este nuevo equilibrio no solo lo benefició a él, también enriqueció su relación de pareja. Pasaron más tiempo juntos, no necesariamente en planes grandiosos, sino en la simplicidad del día a día. Cocinar, ver películas antiguas, pasear sin rumbo fijo, visitar ferias de arte, viajar discretamente a ciudades pequeñas donde podían disfrutar del anonimato. A pesar de la reserva con la que manejó el anuncio, la respuesta del público fue sorprendentemente empática. Miles de mensajes inundaron sus redes sociales.
Felicitaciones, reflexiones sobre el amor maduro, historias de personas que también habían encontrado una segunda oportunidad sentimental. Este fenómeno, pequeño pero poderoso, reafirmó algo que Martín siempre había creído. La gente conecta con la autenticidad, incluso más que con el espectáculo. Lo que más le llamó la atención fue la cantidad de mensajes provenientes de mujeres y hombres mayores de 40, quienes se identificaban profundamente con su historia. Muchos confesaron que habían perdido la esperanza en el amor, que el tiempo o la rutina los había convertido en escépticos, y que escuchar su testimonio les devolvía cierta fe en las segundas oportunidades. Es hermoso ver que mi experiencia puede inspirar a otros. Nunca pensé que eso fuera a pasar, comentó él, visiblemente emocionado. Una vez que el compromiso se hizo público, surgió inevitablemente la pregunta: ¿cómo será la boda? Aunque muchos medios especularon sobre celebridades invitadas, protocolos extravagantes o ceremonias de lujo, la realidad distaba mucho de esos titulares. Martín y su pareja coincidían en algo fundamental. La boda debía reflejar su historia, no la expectativa ajena. Por eso, descartaron de inmediato la idea de un gran evento. En su lugar, imaginaron una ceremonia íntima, al aire libre, rodeada de naturaleza, con familiares y amigos muy cercanos, sin exclusivas, sin cámaras, sin poses. Solo ellos dos, celebrando un capítulo que habían construido en silencio y con un amor maduro. Un amigo cercano del animador reveló que la pareja estaba considerando realizar la ceremonia en un pequeño viñedo del sur de Chile, un lugar que había significado mucho para ellos desde el inicio de su relación. Allí habían tenido algunas de sus conversaciones más profundas y habían descubierto que lo que los unía no era solo la atracción, sino una visión de vida compartida. Quizá lo más notable de esta nueva etapa es la forma en que Martín ha hablado del amor. Ya no desde la euforia juvenil, sino desde la serenidad que solo llega después de haber vivido, perdido, reconstruido y finalmente comprendido lo que realmente importa. En esta etapa de mi vida, amar es sinónimo de paz, dijo durante una charla íntima. Ya no busco intensidad caótica, sino complicidad, estabilidad y honestidad emocional. Esta perspectiva lo ha llevado a reflexionar públicamente sobre temas que antes no se sentía preparado para abordar. El miedo a fracasar, el desafío de amar bajo la mirada pública, la importancia de cuidar una relación lejos de la presión social y el valor de la madurez afectiva. Muchos espectadores se sorprendieron al ver esta nueva dimensión del animador. Acostumbrados a verlo como un rostro televisivo jovial e incansable, descubrir su vulnerabilidad y su profundidad emocional generó una cercanía inesperada. Lejos de retirarse o disminuir su presencia en los medios, Martín comenzó a seleccionar proyectos con un criterio más personal. Optó por contenidos que le permitieran transmitir valores humanos, historias reales y narrativas inspiradoras. Entre los próximos proyectos que está desarrollando, un programa documental centrado en historias de resiliencia en Chile, un ciclo de entrevistas íntimas con figuras del mundo cultural, un proyecto digital orientado a conversaciones profundas sobre bienestar emocional y, eventualmente, la idea de escribir un libro autobiográfico sobre su trayectoria y los aprendizajes afectivos que marcaron su vida. Todos estos proyectos tienen un hilo común: la autenticidad. Martín quiere construir una televisión menos ruidosa y más significativa, menos obsesionada por los titulares y más interesada en la experiencia humana. Otro de los grandes efectos del compromiso fue el fortalecimiento de su vínculo familiar. Su familia, particularmente sus hijos, recibió la noticia con emoción, pero también con una madurez que lo conmovió profundamente. Lo único que queremos es verlo feliz, habría dicho uno de ellos, según cercanos. Sus hijos comprendieron que esta nueva etapa no reemplazaba su lugar en la vida de Martín, sino que lo complementaba. Formaron una relación cálida y respetuosa con la futura esposa de su padre, algo que para él fue un alivio emocional inmenso. Quizá el mayor cambio en Martín después del anuncio sea la forma en que mira el futuro. Durante años, el animador vivió con una cautela emocional heredada de experiencias del pasado. Ahora, en cambio,
Proyecta sus próximos años con una mezcla de entusiasmo y serenidad. Ya no le teme a la exposición, siempre y cuando sea desde la verdad. Ya no se siente obligado a complacer al mundo. Ya no carga con la duda constante de si su vida privada será usada como arma mediática. Lo que siente ahora es libertad. La libertad de amar, de elegir, de construir, de equivocarse, de corregir, de vivir sin máscaras. La historia de su compromiso no es un cierre, sino un inicio. Un inicio escrito con paciencia, construido en silencio y revelado con la honestidad que siempre caracterizó a Martín, aunque no siempre se permitiera mostrarla. Estoy en la etapa más feliz de mi vida, dijo recientemente. Y por primera vez, no hubo especulaciones, no hubo interpretaciones externas. Todos le creyeron, porque esta vez la verdad salió directamente de su corazón. Si te ha gustado esta historia, si disfrutas de los relatos profundos, humanos y llenos de emoción como este, te invito a suscribirte a nuestro canal. Aquí encontrarás análisis exclusivos, testimonios impactantes y las historias más inspiradoras del mundo del espectáculo y la vida real. No olvides activar la campanita para recibir todas las notificaciones. Déjanos tu comentario, ¿qué te pareció la historia de Martín Cárcamo? ¿Qué parte te emocionó más? Comparte este video con quien disfrute de este tipo de contenidos. Tu apoyo es fundamental para que sigamos creciendo, investigando y trayendo hasta ti las historias que realmente importan. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo episodio.